Muy buenas a todos, novatos del FPV. Pues bueno, este es el primer capítulo de cómo montar un dron en 2025, vídeo que hacemos todos los que intentamos ser amago de influencer o youtubers o lo que hagamos, que pues bueno, yo os voy a intentar echar sobre todo una mano. Si consigo que os suscribáis a alguno y que le deis un like y me dejéis algún mensaje, pues bienvenido sea, pero está claro que esto es un mundo muy difícil y un mercado muy pequeño. Entonces, pues bueno, yo sobre todo lo único que quiero es ayudaros, y si me podéis echar vosotros a mí una mano suscribiéndoos, pues os lo agradezco. Así que ya sabéis, pincharla ahí abajo. Y nada, simplemente lo que os quería comentar es que este va a ser un pequeño curso, por así decir, para que podáis pasar de esto a esto en cuestión de solo una semana. Mentira, es mentira. No vais a volar así, es imposible. Es imposible. ¿Por qué? Porque esto es a costa de romper muchísimos drones, a costa de invertir muchísimo dinero, muchísimo tiempo. Y esto es una introducción simplemente para los que os guste el hobby, y si alguien quiere intentar vivir de ello, oye, que ojalá, mucha suerte, que te vaya muy bien. Pero no entres aquí buscando eso, porque de momento no hay un mercado tan global como para decir me voy a dedicar a grabar exclusivamente de drones. Esto va a ser una guía para los que queréis empezar. Os voy a explicar un poquito desde cero en lo que consiste todo esto del tema de los drones, qué es cada cosa, por qué, y para que podáis tener un poquito las ideas claras si queréis entrar en este mundo o si no. ¿Por qué digo esto? Porque es un mundo en el que por H o por B hay que soltar pasta, hay que invertir, y no todo el mundo quiere ni puede. Y por desgracia hace años era un hobby bastante barato, pero ahora se está encareciendo y cada día más, pues porque hay ciertas marcas que aquí van como si serían cohetes para arriba, y vamos así nosotros detrás, como ovejitas, como si nos sobraría la pasta. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es lo que hay. Entonces, pues bueno, simplemente lo que van a ser varios capítulos en los que os voy a hablar. Pues en este, por ejemplo, va a ser un poquito de introducción y de unos posibles componentes que más que yo os voy a recomendar porque los he comprado. No van a ser los más baratos. No os voy a decir que compréis lo más barato, porque no es algo que yo vea que a la larga os va a servir bien, os va a poder dar más problemas que otra cosa. Y lo que sí os recomendaría es que hay mucho mercado, que preguntéis, que os informéis, y antes de empezar a comprar, yo os voy a dejar unos productos con unos enlaces. Yo no me llevo nada, son todos de AliExpress, así que el que quiera puede preguntar. Hay tiendas como Villor FPV, está también RC Innovation, está también, por ejemplo, IARrace, que son tiendas que tienen productos. Selix, por ejemplo, tiene ciertas cosillas también para tema ya más de lo que es pues comodidad ya para nosotros, etc, y de ropa. Y bueno, sí es verdad que yo, por ejemplo, pues he comprado alguna vez en RC Innovation porque me pilla aquí al lado de casa. He comprado también en IARrace y he comprado alguna cosilla en Villor FPV. Y sí es verdad que por una parte hacemos mal, que es comprar en China, pero siempre sale más barato. Entonces, ya puesto a que hay que gastar una pasta, pues bienvenido sea también lo que nos podamos ahorrar. Porque pasta vamos a perder. Fijo, eso fijo. Entonces, ya partiendo de esta base, el que quiera seguir viendo el vídeo, que lo siga viendo, y el que no, pues nos vemos por ahí, y espero que os vaya bien, porque entiendo que no a todo el mundo le puede cuadrar esta idea. Entonces, esto van a ser varios capítulos, ¿vale? El primero va a ser, como ya os he dicho, introducción y tema de componentes. El segundo, lo que vamos a hacer es explicaros los componentes, para qué sirven y montarlos en un dron, ¿vale? El tercero ya será una configuración inicial básica. ¿Para qué? Para que el dron pueda por lo menos volar y que sea, dentro de lo que cabe,
un dron fiable, que no vayamos a liarla por ahí ni vayamos a perder el dron nada más arrancarlo. El siguiente capítulo vamos a hacer algo de primeros vuelos, de lo que os recomiendo yo que empecéis a practicar. Para el que lo quiera, el que no lo quiera, pues oye, mira, que vuele libre y listo. O sea, esto es una pequeña guía. El que quiera aprender un poco, se puede aprender como he aprendido yo a base de hostias y ya está. Y se puede. Por poderse se puede, porque yo he aprendido. Y el quinto capítulo va a ser de cómo configurar una cámara de acción, una GoPro, una Acción 5 Pro o alguna cámara de estas que tengáis de acción. Pero sí es verdad que las que mejor resolución tienen en este momento pues son tanto DJI como GoPro. Y nada, esa sería un poquito la guía que vamos a seguir y un poquito en lo que nos vamos a basar. Luego, específicamente dentro de cada uno, pues el que le pueda necesitar más o una cosa u otra, o ya haya dudas o haya problemas en temas de configuración, etc. Ya sabéis que os dejo en la descripción el canal de Telegram. Si veis, por ejemplo, en mi canal hay bastantes problemas que a mí me han surgido ya a lo largo de un añito que voy a hacer ya volando, bueno, hasta ahora he estado casi volando un dron, ahora ya tengo bastantes, bueno, ahí lo funciona la mitad, pero he estado volando durante un añito, se puede decir, casi, bueno, lo tiré al mar, vamos a decir medio año, llevamos medio año, 50-50, entonces eso es sin más un poquito en lo que va a ir estos capítulos, intentar ayudaros para que os sea un poco más fácil, que es lo que me pasó a mí, o sea que me pegué un viaje bastante grande. Entonces, ¿qué es el FPV? El FPV es pilotar un dron, bueno, un dron o cualquier cosa realmente, pero con unas gafas en las que tenemos un enlace constante y directo con una cámara que lleva, ya sea un coche, un barco, una avioneta, un dron, y nosotros recibimos esa señal en las gafas y vemos directamente lo que hay. Entonces, a través de lo que es la emisora, pues o aceleramos, o frenamos, o giramos, o lo que sea, y el dron, avión o lo que sea, nos responde. Vale, dentro de eso está muy bien el decir, oye, yo quiero eso, y qué bonito, y qué guapo, y qué todo, pero yo lo que os recomiendo es que busquéis, si tenéis intención, por lo menos, de empezar en esto, es que busquéis una emisora barata. Hay un montón por Wallapop, hay tipo esta emisora, tipo BTFPV, tipo hay emisoras, la de Radiomaster, por ejemplo, la Pocket es una emisora que vale tanto para iniciarse con simulador y luego te sirve también a la larga, poniéndole un módulo externo que ya explicaremos lo que es, te sirve hasta para volar durante mucho tiempo. Y con esto y un simulador en el ordenador, que también os enseñaré un poquito, simplemente podemos empezar a practicar. No hace falta que montemos nada, no hace falta que compremos nada. Ya simplemente con eso nos va a explotar la cabeza, pues porque es complicado. Al principio hay mucha gente que recomienda volar en un modo que se llama Angle, que es un modo estabilizado. Es un modo en el que el dron tiene unas limitaciones y si tú aceleras solo sube directamente para arriba, si giras, gira un poquito, si giras para el otro lado, gira otro poquito, pero claro, normalmente en los drones FPV en este caso, tú mueves el joystick hacia aquí y el dron empieza a girar así, como loco. Entonces no es algo que sea tan sencillo aprender hasta que poquito a poco nos vamos dando cuenta que no es como uno de juguetes, si habéis volado alguna vez, que sea palancas hasta los topes, ni o sea, es algo más suave, más delicado e ir cogiéndole lo que es el punto al mando. Entonces, dentro de lo que es esto, yo lo que sí os recomiendo es lo primero que os planteéis qué es lo que queréis conseguir del FPV o de volar drones.
cuál es vuestro objetivo, que es disfrutar, que es trabajar, sea el que sea, tenéis que ser conscientes que es sacrificado, hay que echar muchas horas, va a ser muy frustrante, porque lo es muy frustrante, pero a la vez es muy satisfactorio y es muy gratificante y tienes muchísima adrenalina y es la hostia, o sea, ¿para qué nos vamos a engañar? Es la hostia. Entonces, yo sí os recomiendo que si os gusta el rollo de drones y os gusta como pues pilotar y os ha gustado el tema de radiocontrol, sí os recomiendo que por lo menos intentarlo con una emisora de segunda mano y un simulador, que echéis un rato. Un rato no son 20 minutos, un rato es que por lo menos echéis 10 horas, 15 horas y luego valoráis si os merece la pena, si os gusta, si no os gusta, la sensación de ir montado, de ir en primera persona, de estar ahí, de ser tú el que parece que te vas a estrellar, el que roza las cosas. Es un poquito obtener esa sensación y valorar. Me gusta, no me gusta y lo quiero para esto o no lo quiero. Entonces, a partir de ahí ya podemos avanzar. Si habéis probado, si os veis capaces de que podéis aprender. Lógicamente el simulador es un simulador. Luego en la vida real no tiene nada que ver, porque tienes aire, no tienes aire, pesa más el dron, pesa menos, las palas son no sé qué, tienen no sé cuánta inclinación y tiene más entrada de aire, tiene más gravedad la tierra, que no, que sí, que para aquí, que para allá, árboles, edificios, que ya hablaremos también en algún momento de algo del tema de la normativa, pero bueno, principalmente no os voy a agobiar más con este tema porque es para largo y es bastante tedioso, pero bueno, está ahí y es algo que sí es verdad que está en auge, otra vez parece que vuelve a levantar. Hubo una época que como que le pegó un bajoncillo, pero parece que nos estamos volviendo a animar y que en España se está volviendo a reactivar un poco, a pesar de restricciones y cómo hay que pilotar hoy en día, pues por el tema del nuevo Real Decreto y es un poco hacer las cosas con dos dedos de frente. Vale, otra cosa que nos va a casi todos nos viene a la cabeza y nos viene la duda y estamos siempre ahí con el come. ¿Cuánto dinero me voy a gastar? Pues bienvenidos al FPV, pero vais a soltar pasta todo el rato. Esto es así. Entonces, yo lo que sí os puedo decir es, como os he dicho antes, una vez que valoréis, pensar para qué lo queréis, porque depende para qué lo queráis, os va a hacer falta más cosas o menos cosas. En mi caso, por ejemplo, ¿qué es lo que me hizo falta? Pues me hizo falta un ordenador porque con el que tenía no podía configurar el dron. Me hizo falta un dron, me hizo falta una emisora, me hicieron falta unas gafas, me hicieron falta baterías, repuestos. Al final son cosas que se van sumando y parece que no, pero yo tuve suerte, compré un pack que me vendieron todo y me lo vendieron todo por 300 euros, pero luego a raíz de ahí ha sido y otra cosa y otra cosa y otra cosa, y sí es verdad que luego vas haciendo como un cambio de venga va, me quito esto y compro esto, me quito esto y compro esto, pero al final sueles comprar más de lo que quitas, eso sí es verdad. A partir de ahí, pues todo depende de lo que queráis gastar. Yo más o menos os puedo decir que, por ejemplo, una emisora de segunda mano podéis comprarla por 40, 50 euros, 30, igual encontréis alguna. Sí os recomiendo que busquéis algo que sea medianamente actual, o por lo menos, si vais a comenzar ahora, que busquéis uno con el sistema LRS, ¿vale? Express LRS. Esto es un sistema de cómo lo que son las emisoras y lo que son los drones se hablan entre sí, vamos a decir, ¿vale? Es el idioma que usan entre lo que es el dron y lo que sería la emisora. Nosotros al dron le mandamos órdenes desde el mando, entonces eso quiere decir que esto es un transmisor y eso es un receptor, ¿vale? Emisora, mando, hay gente que solo lo llama emisora y no sale de ahí, entonces, bueno,
para el que lo necesite. Yo al principio lo llamaba cacharro, o sea, cada uno que lo llame como quiera. El nombre correcto es emisora. Entonces, partiendo de la base que buscamos algo que sea en ese sistema, yo recomiendo ese sistema porque hay un montón, pero este es el que es el más actual, el que se está estandarizando por todas las marcas y sí es verdad que es un sistema que es muy sencillo de aprender, entre comillas, que ya nos meteremos, pero una vez que ya conectas el dron con la emisora, no se desvincula ni te puede entrar otro mando, ni te puede entrar otro dron. O sea, es un sistema de transmisión bastante fiable, pero en ningún momento he tenido una pérdida de señal. Sí he podido bajar la intensidad si me he escondido detrás de una montaña o algo, pero no he tenido nunca ninguna pérdida. Bueno, pues nada, lo siguiente ya que tendríamos que ver sería más que nada un poquito lo que nos hace falta, ¿vale? Entonces, lo que nos hace falta, primero, como ya os he dicho antes, una emisora, cualquier emisora de segunda mano. Yo os voy a dejar en el enlace un par de emisoras relación calidad-precio para empezar bastante bien, que opino que están bastante bien. Luego hay hasta donde queramos gastarnos, eso ya depende un poquito cada uno de lo que necesite. Y luego también, por ejemplo, está el tema de las gafas, ¿vale? Donde recibimos la señal de la imagen de lo que sería el dron. Entonces, en las gafas ahora mismo hay dos sistemas. Hay un sistema que es analógico, que es como se veían, muy parecido como se veía antiguamente en la televisión, que son gafas tipo estas. Hay más grandes, en plan como que son más aparatosas, que son más toscas. Y luego están las gafas que son las digitales. Diferencias entre unas y otras: en unas, por ejemplo, se ve muy bien, en las digitales se ve muy bien, pero por ejemplo cuando te metes detrás de algún sitio que no puede pasar la señal, la imagen se congela, como cuando se nos queda en internet cargando la página, pues se nos quedaría la imagen así un poco hasta que vuelva a recuperar la señal. Es peligroso y no, depende de lo que estés haciendo y la experiencia que tengas, pues ya sabes cómo reaccionar más o menos y cuentas en qué punto vas a tener una pérdida de señal y sabes más o menos calcularlo. Con las analógicas, de ir viendo a color, vas viendo cómo se te va pasando a blanco y negro y vas perdiendo señal hasta que ya dejas de ver. Entonces, una vez que ya decidamos cómo queremos, en qué sistema queremos volar, la diferencia en dinero es bastante. Analógico, de momento, no hay mucha gente que ya sigue volando en analógico, porque sí es verdad que poco a poco se va instaurando más el sistema digital, pero por ejemplo a la hora de reparar es más barato. En donde aquí una cámara me cuesta 20 euros, una cámara digital nos vamos a 110, que ha sacado ahora DJI una nueva. Si es pequeñita, si es un poquito más grande ya nos vamos a 200 euros. Si es verdad que iría lo que es en la misma cámara, iría la cámara, ¿vale? Y el VTX. Los VTX son lo que nos manda la señal desde el dron hasta nuestras gafas y es donde recibimos la señal de la imagen. Vale. En analógico va por separado. Compramos cámaras y compramos el VTX. Y luego también compramos la antena, ¿vale? Esto es lo que tendríamos que comprar en analógico, por ejemplo, por separado. Una antena, un VTX y una cámara. En digital nos viene todo metido en un pack ya y si es verdad que te pones a calcular y entre unas cosas y otras, pues la diferencia igual no es tanta. Pero bueno, eso ya que cada uno valore hasta dónde puede gastar o hasta dónde no. Entonces ya una vez que tenemos decidido si queremos volar en analógico, volar en digital, ya serían un poquito lo que nos va a hacer falta para montar un dron. Lo que nos va a hacer falta para montar un dron, sí o sí, importante, un soldador. Soldador, os voy a dejar el enlace de porque este es un soldador que, aparte de que es un soldador que te puedes llevar y conectarlo con una batería, las puntas son intercambiables,
es bastante buen soldador dentro de los que hay en el mercado. A mí me lo recomendó Xpaint y la verdad que estoy encantadísimo con él. No he tenido varios de soldadores de, pues eso, de Bricomar y otro de AliExpress, y estos la verdad que es muy preciso y funcionan muy bien. Y normalmente lo venden con packs en el que ya os traen las puntas, os trae 4 o 5 puntas, pero yo lo que hice fue cogerlo solo con una punta, que encontré una oferta por 40 euros, y luego las puntas, si buscas puntas de repuesto, te valen sueltas 3 euros, 4 euros, luego hay más caras, lógicamente, pero bueno, yo he probado las de 3 y 4 euros, que son las que os voy a dejar en el enlace, y la verdad que funcionan muy bien y no he tenido ningún tipo de problema. Más cosas que nos harían falta, por ejemplo, estaño. Estaño yo recomiendo que gastéis un poquito dentro de lo que cabe, porque con un rollo vais a tener muchísimo estaño para mucho tiempo y para muchos drones, y no merece la pena no gastar en esto. Yo recomiendo siempre la marca MBO y a mí me funciona muy bien, y un rollito, este rollo de 100 gramos a mí me costó alrededor de 6-7 euros más o menos, que en proporción sí es caro, pero es lo que te digo, o sea, es un estaño de mucha calidad y funciona muy bien. El flux, ¿vale? Esto es un producto que lo que hace es que toda la temperatura que tenemos en la superficie sea homogénea para que se caliente todo donde queremos hacer la soldadura. Aquí arriba os dejo un enlace, ¿vale?, donde enseño cómo soldar correctamente para que veáis un poquito, por si no tenéis nociones de cómo se suelda. Vale, más cosillas que nos hacen falta. Importante, un paquete de herramientas que nos va a hacer falta sí o sí. Yo, por ejemplo, tengo este de Parkside, del Lidl, que le llevo aquí para que no se me pierdan las piezas. Y la verdad que a mí me va muy bien y tiene un montón de puntas, tiene de sobra para empezar, o sea, más que de sobra. Luego sí hay destornilladores también eléctricos que son así un poquito más rápidos a la hora de atornillar y desatornillar, que también os lo dejo en la descripción por si preferiríais uno de esos. Y otra cosa que recomiendo tener, una cajita de tornillos de métrica 3, porque vamos a usar un montón y normalmente nos viene ya toda la tornillería, pero sí es verdad que se pueden soltar, que no tenemos por qué tener bien apretado el tornillo y que de algún motor o algo se nos suelte, se pierda de algún golpe, entonces no viene de más tener una cajita. Y luego ya empezaríamos un poco con lo que sería el dron, ¿vale? Para el dron, importante, pues un frame, que un frame es lo que es el cuerpo o lo que sería el esqueleto, por así decir, del dron, ¿vale? Yo os voy a dejar frames de imitación, es decir, son frames como los originales de una marca, pero son copias realmente, o sea, por eso nos vienen así. Si tú compras un frame bueno, te viene en su caja, te viene bien embalado, te viene empaquetado en condiciones, y estos pues al final son lo que son, que para empezar pues bueno, no está mal, pero sí es verdad que se nota en lo que es en la calidad tanto del carbono como de la durabilidad de las piezas, pues se nota. Que al principio no vamos a darle golpes muy fuertes, más que nada por miedo, pues sí. Que aguantan golpes, pero sí es recomendable que luego ya cuando aprendamos vosotros mismos vais a ver que necesitáis un frame que sea bastante resistente. Eso por un lado. Lo siguiente importante sería lo que es el stack, ¿vale? Lo que es la placa controladora del vuelo. Que sería, por ejemplo, en este caso tengo aquí una SpeedyBee y tengo un Axis Flying, ¿vale? Yo, por ejemplo, la SpeedyBee esta la uso para drones, por ejemplo, que necesito más información, porque esta viene con un barómetro. El barómetro lo que nos sirve es para saber a qué altura estamos desde la que hemos despegado. Es una aproximación, pero bueno, no viene de más tener esa información. Y por ejemplo en esta Axis Flying es una que han sacado así un poco económica y no viene. Entonces esta, por ejemplo, la uso para drones de freestyle o drones que quiero impermeabilizar completamente.
¿Por qué? Porque puedo embadurnarla entera, que no pasa nada, y en caso de que le tenga que dar luego con un producto que se llama Flywoo, que ya os hablaré en otro capítulo, no tendría mayor problema. Podría impermeabilizarlo completamente, que no voy a perder ningún dato. Si en esta, por ejemplo, en el barómetro lo tapo, el barómetro lo estropeo. Entonces, bueno, lo puedo proteger alrededor, pero justo en el barómetro tienen un agujerito y ese agujerito no lo puedes tapar. Simplemente ya os enseñaré más o menos dónde está para que veáis un poquito. A ver si le veo el barómetro. Pues aquí no le veo ahora mismo el barómetro, pero bueno, ya lo buscaré en el datasheet y ya os diré dónde está. Vale, siguiente, importante, bueno, del VTX y tema de cámara y antena ya os he enseñado. Sería decidir un poquito, lo que os he dicho, si vamos por digital o si vamos por analógico. A mí, por ejemplo, el analógico me gusta y yo sí os voy a recomendar VTX. He probado varios, he quemado varios y os voy a recomendar el Rustan Solo porque es bastante potente y aguanta muy bien. ¿Qué hay más? Hay un montón de VTX, de más potencia, de menos potencia, que refrigeran mejor, que refrigeran peor. Eso ya un poquito depende de las necesidades. Esta antena la compré también la última vez que pillé el VTX, que es del mismo fabricante. Y luego la Cadix Ratel, la cámara, es de las que he probado hasta ahora, es en la que mejor se ve, la que mejor me transmite colores y tema de contraste y todo, es en la que mejor veo. Entonces es la Cadix Ratel 2 V2, ¿vale? Esta yo recomiendo, normalmente suelen andar por 20, 25, 26, no es barata, pero bueno, si alguien me encuentra, normalmente hay veces que lo ponen con descuentos y tal, entonces bueno. Otra cosa que también nos va a hacer falta, straps, las cintas de velcro, ¿vale? Que vamos a usar para agarrar las lipos. Estas, importante que sean de buena calidad, porque hay algunas que son de plástico, ¿vale? Y si pasa la hélice cerca, te las corta y puedes perder la lipo. Y como consecuencia, pues el dron a tomar por culo. Entonces, nada, simplemente que sean por lo menos de cordura y que sean resistentes, ¿vale? Que no sea un strap guarrillo. Más cosas, ¿vale? LRS, lo que os había comentado. Este es el sistema, ¿vale? Con el que nosotros vamos a mandar desde el mando al dron información de movimientos que tiene que hacer, y esto es lo que lo va a recibir y lo que va a decirle al cerebro, a lo que sería el stack o la FC, la controladora de vuelo, qué es lo que tiene que hacer, ¿vale? Estos normalmente pues suelen ser baratillos. Yo recomiendo los de BetaCPV porque funcionan muy bien. Ellos entraron en el mercado con los LRS y la verdad que funcionan muy bien. Este de hecho es uno que es, no sé si lo llegáis a ver, es enanín, o sea, es súper chiquitillo, y luego los hay un poquito más grandes que a la hora de empezar pues es un poco mejor, que yo os voy a dejar uno intermedio, que os viene con el botón de reseteo por si tenéis algún tipo de problema, etc. GPS, depende de qué queráis hacer con el dron, importante que lo tengáis, ¿vale? Depende lo que vayáis a hacer, si solo queréis hacer piruetas y no os vais a alejar más de 200 metros, vais a volar alrededor vuestro, como quien dice, y siempre más o menos a la vista, no os haría falta. Pero si ya lo queréis llevar un poquito más lejos o queréis hacer vuelos de larga distancia o os da más confianza, con esto podéis saber en todo momento en dónde estaba el dron, ¿vale? Hay dos maneras de verlo, que es una poniendo las coordenadas en las gafas, en lo que sería la pantalla, y hay otra manera también, que es que en los mandos, en los que tienen pantalla, se puede configurar para que tenga ahí lo que serían los datos del último punto que tenía el GPS corriente, ¿vale? Yo lo llevo en el mando porque me da más confianza que en las gafas, porque no siempre vas grabando la imagen de las gafas, entonces bueno, puede ser un poquito más problemático. Y esto es indispensable, esto sí que sí, no os puede faltar, es un buzzer autónomo, ¿vale? Un buzzer autónomo es
una alarma de dónde está el dron, sonora. Es una alarma sonora, ¿vale? Por si se desconecta la batería, ello ya lleva su propia batería y empieza a pitar. En caso de que no se desconecte la batería, nosotros cuando configuramos el dron, en el mando nos ponemos en un botoncito que queremos que suene y le damos la orden de que suene. Entonces lo oímos, más o menos, si sabemos por dónde se nos ha caído. Si no sabemos por dónde se nos ha caído, pues estamos aviados. Pero en todo caso, la verdad que suenan bastante. Si no recuerdo mal, no sé de qué marca es de iFlight, pero bueno, yo os voy a pasar uno que es el que me han recomendado siempre y que suena bastante, ¿vale? Este es uno que tenía por ahí y para que lo vierais. Y ya por último sería en el tema de los motores. Simplemente yo os voy a dejar varios motores, todo lo voy a dejar para una configuración en 6S. Si alguien quiere en 4S puede dejar un mensaje, le puedo recomendar otro tipo de piezas. Entonces, en la descripción yo voy a dejar un montaje para 6S con varios motores, por si queréis más caros, más baratos, algo relativamente económico. Yo voy a intentar que más o menos todo el pack, contando que gafas y mando, lo vais a comprar, perdón, por segunda mano para empezar. No os recomiendo que compréis algo muy nuevo. Gafas, bueno, gafas sí podéis comprar nuevas, pero depende qué gafas compréis, pues os va a salir más o os va a salir menos. Pero sí recomiendo que para empezar, una vez que hayamos probado con el simulador, lo que hagamos sea enfocarlo más, por lo menos gafas y mando a segunda mano, porque siempre va a haber gente que va a querer empezar. Entonces siempre se va a poder revender, aunque sea por algo menos de dinero, pero algo recuperaremos. Y lo que voy a intentar es que os salga más o menos económico, pero sí os digo que no va a ser un dron de estos que dice la gente de 150 euros ni nada por el estilo, porque realmente no supone ese dinero, ¿vale? Aún así a todo esto me faltaría un cargador, que yo en este caso tengo el SkyRC del T200, tengo dos y no es algo que sea, este por ejemplo no es barato, pero bueno, para empezar hay algunos que son más baratos y luego os va a hacer falta buscaros pues una mochililla por ahí de fotógrafo, que sea a hacerle una ñapa. Se venden anclajes, voy a hacer próximamente también un vídeo de cómo tunear una mochila de Temu. Y esto es ir poco a poco, ir improvisando como quien dice por el camino y ir viendo a ver cuánto nos podemos permitir gastar. Entonces, una vez que ya tenemos todo, ya nos vamos a poner en el siguiente capítulo a poco explicar bien qué es cada cosa, de por qué usamos cada cosa, y os enseñaré ya pues a montar un frame, a montar lo que sería empezar a hacer las soldaduras, a colocar, a cortar cable, a ir prestañando, etc. Así que nada, chicos, espero que esto os haya servido. Si os ha gustado, darle un like, porfa, suscribiros. Y como os comentaba, o sea, esto va a ser varios capítulos, tomarlo con calma, no queráis correr, porque esto no para nada en absoluto se puede hacer rápido y corriendo. Entonces, lo dicho, espero que os animéis a entrar en el hobby, porque la verdad que es una pasada, pero armaros de paciencia, por favor, y no desesperéis. Hay mucha gente que os puede ayudar y lo dicho, si necesitáis ayuda, en la descripción tenéis ahí el Telegram para que podáis entrar. Y nos vemos en el siguiente.